Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. ¿Cómo están? Espero que anden muy bien. Y estamos acá disfrutando un poco de un paseo al aire libre en la ciudad en un día otoñal, porque ya arrancó el otoño claramente, pero con buena temperatura, buen clima y aprovechando un poquito. Y estamos acá recorriendo un poco, estamos a las afueras. Correte que viene un auto. Te la va a poner. Estamos acá a punto de mostrarles a ustedes. Pensé que era una vereda, no, pero es una calle. Bueno, hoy les quiero hablar de algo muy importante, que es la calidad de vida. La calidad de vida que uno obtiene o que uno puede llegar a tener al estar viviendo en un pueblo en el sur de Italia. ¿Y qué es esta calidad de vida? Bueno, primero que nada es el entorno, porque estamos acá, por ejemplo, el entorno, y me refiero a que estamos rodeados prácticamente todo por naturaleza, todo por campos, bosques, montañas, mucha vegetación. Miren, todo esto es una especie de, como de barranco. Allá hay unos olivos y para allá sigue como este barranco hacia allá, y ahí se encuentra, digamos, el centro histórico y la ciudad donde vivimos. Vemos acá un montón de naturaleza con la cual podemos interactuar, podemos estar. Por ejemplo, salís a caminar y tenés todo esto. A veces sienten las campanitas, no sé si escuchan tienen unas vacas, hay un hombre con vacas ahí abajo, se escuchan las campanitas. Están arreando las vacas, los animales. No hay mucha ganadería acá porque, bueno, como ven, el terreno no es muy propicio para tener ganadería. Yo que vengo de Argentina, de la tierra de la carne, donde tenemos, y encima soy pampeano, donde tenemos mucha llanura, lo cual es muy propicio para la agricultura y la ganadería. Bueno, acá no, acá hay poca ganadería. Sí, mucha agricultura, eso sí, cabe destacar eso. Y de muy buena calidad. Así como hay campos grandes también, grandes productores, también tenemos pequeños productores, y eso es lo que quiero destacar también, porque acá cada familia tiene, no todos, pero la mayoría tienen pequeñas tierras donde hacen su propia huerta, sus propios alimentos. Se les llama campaña. Ellos tienen su propia campaña, que es una pequeña porción de tierra, un pequeño campito, donde pueden llegar a tener olivos y producen su propio aceite de oliva, de todo. Papa, cebolla, lo que se te ocurra de una huerta. Y también, por supuesto, tienen uvas y producen pequeñas cantidades de vino propio. Eso está buenísimo. Y esto lo digo porque tiene mucho que ver con el tema principal del video, que es la calidad de vida, el paisaje, el clima, el ambiente en el que uno está, por el cual está rodeado, y los alimentos, que es algo muy importante. No sé si conocerán esa frase que dice: somos lo que comemos. Bueno, es totalmente cierto. Si comes sano, vas a estar sano. Era un gran porcentaje, no te garantizo nada. Así que bueno, esto tiene que ver porque producen sus propios alimentos, los cuales no tienen químicos, no tienen conservantes, no tienen nada, aditivos, y eso hace la calidad de vida. Por eso es que nosotros acá en Italia vemos mucha población grande, mucha población de gente grande, gente que llega hasta los 90 años y más. Hay gente que llega a los 90 años y más. Vemos gente que, por ejemplo, yo veo en la ciudad, gente que pasa en el auto, pasa en su auto y lo ves y es un viejito de 98 años, 100 años. Y vos decís, ¿cómo andan manejando? Están bien, se sienten bien y pueden manejar. Eso es lo más importante y lo más lindo de esto, ¿no? Llegar a grande y poder estar en buenas condiciones, como quien dice. Y bueno, los ves manejando por ahí, andando. No solo salen a tomar aire, sino hay otros que salen a dar vueltas en auto también. La tranquilidad de salir a caminar. Acá tenemos un pequeño cañaveral. Acá hay un barranco medio peligroso esto, pero es una calle media, no diríamos abandonada, pero poco transitada. Y salís a caminar tranquilo, respiras un aire puro, por decirlo así. Sí, diría puro porque no hay fábricas acá, así que es un aire puro. Un aire, a mí me encanta esto. Salís a tomar un poco de aire, a caminar, te renovás, te despejás. Yo en este momento salgo a hablarles a ustedes, les muestro un poco, todo verde, todo naturaleza. Salir un poco del bullicio. No es una ciudad muy grande, es una ciudad chica, pero el ruido de los autos y todo, bueno, yo vengo de vivir en Buenos Aires y es un caos. Esto es una ciudad muy chica, nada que ver. Es tranquila, pero bueno, para despejarse un poco más,
despegarse un poco más también de los ruidos y de los autos. Vengo a caminar acá, sintiendo el sonido del viento y la naturaleza. Eso para mí es calidad de vida. Estoy un poco agitado porque está en subida, pero bueno, debería estar un poco mejor, tener un poco mejor estado físico. Así que voy a salir más seguido a caminar por esta zona. Bueno, ahí se están escuchando, está sonando una campana. ¿Se escucha? Es una campana de una iglesia que se llama Incompiuta, que tiene muchísimos años y que está al lado de unas ruinas romanas que tenemos acá, porque les recuerdo, esta es una ciudad fundada por los romanos, así que tiene su historia, digamos, mucha historia. Y bueno, mientras caminábamos recién antes de llegar a este lugar, nos encontramos con un señor muy agradable, señor que me dijo está a punto de cumplir 80 años, va a cumplir 80 años próximamente, y lo conocimos el otro día en la calle, un hombre muy hablador, muy simpático, junto a su mujer. Nos contaba que bueno, él es de Milano, y vino a vivir acá y está muy tranquilo acá, le encanta la ciudad. Nos contaba que agarra su diario, tiene su campaña, como les decía, cada familia tiene su pequeña porción de tierra, bueno, él tiene su campaña, su campito, fin de semana agarra el diario, el jornal, y se va a leer a su campito, ahí tranquilo, fanático del Inter de Milán, y bueno, se va a leer sus noticias tranquilo, tomar un buen vino ahí en la campaña. Voy a ver si les dejo algún pequeño fragmento de la charla con el hombre muy buena onda, muy agradable. Siamo lì, sono 3, poi c'è mia moglie e 2 cognati, 3, sembra solo a me mi portano così dicevo. Ciao belli, ciao, tanti auguri assai di cuore. Grazie a te, ciao belli, ciao. Voi siete giovani, Dalmaziano, siete giovani, Dalmaziano. Bueno, allá atrás está esta es otra iglesia que fue reconstruida después de un terremoto que hubo en 1850 aproximadamente, muy linda, pero la que está allá atrás está con las ruinas romanas. Bueno, ese campanario es el que estaba sonando recién, suena todos los días, y bueno, otro día les voy a mostrar en detalle lo que es la Incompiuta y las ruinas romanas. Otro día que hagamos un pequeño paseo turístico les voy a mostrar. Les muestro un poco la entrada acá de la iglesia esta. Muy lindo, es muy linda. Pero bueno, la otra tiene su historia, más historia que esta, y está con las ruinas romanas. Así que otro día tiene muy buenas pinturas adentro, frescos, y se los voy a mostrar otro día. Calidad de vida y bienestar. Acá tenemos las señoras afuera. Bienestar porque no pasa nada, ¿viste? Con el tema de la seguridad que les hablé, no pasa nada. Está todo espectacular. Vamos. Ahora un breve descanso y me encuentro acá en una fuente muy antigua. Muy antigua que está en lo que sería el centro, pero otro día les voy a hacer como les dije, una visita, una pasada turística, y les voy a contar cada cosa importante de acá de la ciudad. Lo voy a dejar para otro video. Acá en el centro, ahí tenemos, como les dije, la gente mayor acá que sale. Tenemos el castillo ahí. Es algo muy importante de la ciudad. Y sigue la gente, los hombres. Acá se juntan mucho los hombres, solo hombres, no sé, las chicas, digamos, las señoras salen por su cuenta, o sea que como que salen separados. Eso es algo que les quiero mostrar con esto, mostrando a la gente mayor y la mayoría justamente de la población grande, que bueno,
que se llega a esta edad por todo lo que les dije, ¿no? Por la calidad de vida. ¿Y qué es la calidad de vida para mí? Bueno, estar tranquilo, sin mayores sobresaltos, tener tu trabajo, tu tranquilidad de, bueno, tus momentos libres para pasear y distenderte, fuera del caos de una ciudad grande, fuera del estrés de andar corriendo por el tema del tráfico, porque tenés que correr por los transportes públicos, bueno, todo eso. No quiero decir que sea algo malo, no quiero decir que no vaya a vivir en una ciudad grande, que no voy a vivir nunca más en una ciudad grande, porque ya viví en una ciudad grande y viví en una ciudad chica donde nací, me crié, después viví en Buenos Aires, que es una ciudad muy grande, de más de 3 millones de habitantes, y a mí me gusta todo, me gusta alternar. Pero bueno, para mí calidad de vida es esto, es estar acá disfrutando el día a día en un lugar tranquilo, acá desde el centro, con el leoncito acá, con el que estaba sentado ahí al lado de la fuente, allá una peatonal, con la bandera italiana ahí, el castelo enfrente, y la gente mayor. Me voy a ir, los voy a dejar y nos vamos a tener que encontrar en el próximo video. Espero que así sea. Vamos a venir con novedades. Y bueno, no se olviden de suscribirse, darle like si les gustó el video, compartirlo y por supuesto activar la campana de notificaciones para enterarse justamente de cuando subo un video nuevo. Así que nos vemos en el próximo video. Chao.